Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global. Esta semana estaremos discutiendo el debate en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato a vicepresidente por los demócratas, Joseph Biden. Estamos con Federico Montero, con Zoe Lázaro Arias y con Dacy Lanza. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Sebas, ¿cómo estamos? Buen día a todos, a todas. Zoe, ¿qué nos podés contar del debate? ¿Qué fue lo sorprendente? Bueno, lo sorprendente del debate fue principalmente que el recopilado de varias cadenas de televisión dio que, a comparación con el de 2016, hubo millones y millones de televidentes menos que la vez pasada, así que eso fue bastante malo para varios canales de televisión. Después, bueno, se puede hablar del rol que tuvieron ambos. Trump recontra conflictivo, interrumpiendo un montón al candidato demócrata Joe Biden. Y Joe Biden, que se esperaba que esté bastante peor por su mal historial, ¿no?, de discursos. Fue un debate bastante conflictivo. Hay algunos temas para interiorizarse, ¿no? Pero después los tocaremos con Dacy, ¿no? Prioritariamente se llamó la atención sobre el bajo nivel de debate y sobre el grado de agresividad, y notábamos a muchos, digamos, como parándose desde un lugar incluso de superioridad, diciendo como que el debate no sirvió para nada. ¿Cómo lo viste vos, Dacy? Sí, es básicamente un comentario generalizado, y de hecho lo que iba a agregar es que justamente el Washington Post sacó una nota donde dice que los consejeros de Trump le dieron básicamente tres tips que tienen que ver con interrumpir menos, dejar que Biden falle por cuenta propia, ¿viste? La frase esa que dice que cuando el enemigo se equivoca uno lo tiene que dejar, y además resumir un poco más. Es como que se está hablando permanentemente de eso, y además recordemos que también la comisión encargada del debate, la comisión de debates presidenciales, que es una ONG, no es como acá en Argentina, que está regulado por una ley, por un marco normativo. Si quieren después vemos también las características que tiene este tipo de debates, pero bueno, la comisión también ya dijo que iba a tratar de regular un poco más y que realmente sea un debate de ideas, porque hubo muchas críticas respecto a cómo se manejó el debate, ¿no? Y recordemos que además tiene una tradición de debate en Estados Unidos desde la década del 80, que se organizan este tipo de debates con esta comisión, con esta ONG, y son muy protocolares en general, y en este caso fue, como decía Zoe también, un constante reproche, incluso llegaron a haber insultos personales, ¿no? En el debate se vio que Trump no respetaba los tiempos, ¿no? Esa fue una de las principales críticas y una de las reglas que se pensaba cambiar, ¿no? Incluso se habló de poderle cerrar el micrófono a aquel que debata que está fuera de tiempo o que pise al moderador y demás. Pero la campaña de Trump tampoco está muy de acuerdo con cambiar las reglas del debate a esta altura. ¿Habrá un nuevo debate con estas condiciones o intentarán otra vez las mismas, digamos? Porque el próximo va a ser con los vicepresidentes. Exacto, la semana que viene, y que también está en el tema de si Pence, porque Mike Pence dio negativo al test por el contacto estrecho que tuvo con Donald Trump, pero igualmente todavía está en periodo de incubación, entonces dudan de la certeza y la precisión de ese test, así que hay que ver si no piden otro examen o cómo se va a manejar eso, ¿no? Recordemos que los otros dos debates presidenciales son el 15 y el 22, o sea, es un mes entero de debates. Sí, aparte que la comisión que nombraba Sil ya dijo que claramente iba a regular los demás debates. La campaña de Joe Biden ya dijo que se iba a presentar porque había dudas sobre si Joe Biden, dando negativo ahora al COVID, se iba a presentar de nuevo. Y sí, confirmaron ya que lo iba a hacer, que no iban a romper una tradición de tantos años. Pero bueno, me parece que
el debate de los vicepresidentes y vicepresidenta va a ser mucho más fructífero en lo que va a ser el debate, me parece, ¿no? Sí. Una pregunta que uno se hace es, ¿de qué se trata el debate? O sea, ¿de qué va el debate? Porque una cosa es, como se planteó en su momento, la imagen tradicional que uno tiene del intercambio de argumentos racionales en base a planes de gobierno, etcétera, pero la impresión que uno tiene en los últimos tiempos, y sobre todo a partir de la impronta particular que le ha dado Trump al modo de construir política, de su liderazgo, que el debate no se trata de argumentar, que se trata de poner en escena una serie de emociones, sensaciones, para conmover al público y orientar, construir una especie de identificación o polarización, pero que no está tan dada por visiones articuladas respecto a dónde tiene que ir el país, sino por un manejo de las emociones. Y a mí me parece que eso es lo que se puso en escena en el debate también. Bueno, eso es algo también de lo que decían, por ejemplo, la CNN decía que si te gustaba el estilo de Trump, entonces el debate te convenció, si te parece muy agresivo y en realidad te molestaba cada vez que agredía a Biden, pero lo que estaban seguros es que no, si estabas indeciso, el debate no te sirvió para mucho, o sea, no aprendiste algo, o sea, más que, como vos decías, un reflejo de las emociones y el temperamento o incluso las tradiciones de los candidatos. Ahora, me interesa también, como vos decís, Fede, digamos, ver por ahí las características más formales del debate para tratar de entender desde Argentina, porque a veces hacemos comparaciones y son bastante erradas, ¿no? Nos lleva a conclusiones erradas. Y esto que decíamos, de que el debate no está regulado por una legislación, sino que es una ONG la que se encarga, es una ONG o es una organización no gubernamental, no tiene vínculos con el Estado, y ella es la Comisión de Debates Presidenciales, que a veces confunde porque el nombre dice comisión, entonces uno piensa que es un organismo del Estado, pero no, es una ONG. Y bueno, como decíamos, existe desde el 87, y básicamente lo que hace es decide absolutamente todo. Elige el moderador, elige las sedes, etcétera, en coordinación a veces con universidades, como fue este caso con Cleveland, y define también, como decíamos, el presentador, y el presentador es el que define los temas. Está bien, uno dice, bueno, no hay tanto margen para decidir los temas, más o menos la política nacional se va construyendo la agenda a través de los medios, la opinión pública y demás, pero bueno, esa potestad queda no en el acuerdo entre los partidos como pasa en Argentina, sino que quedan en un periodista, digamos, ¿no? Además de que sí la transmisión, la Casa Blanca lo que hace sí es garantizar la transmisión, no existe el concepto de cadena nacional como tenemos nosotros, o sea, eso sería ir contra la libertad de decisión, de las libertades individuales y toda esa tradición norteamericana. Entonces que cada canal decide si levanta o no la señal que sí la Casa Blanca se garantiza de poner a disposición. Y que además, recordemos, tienen ratings que superan los 70 millones de personas solo en Estados Unidos. Pero bueno, hay esas diferencias formales que justamente son diferentes a las de Argentina, por ejemplo, ¿no? Es interesante que la pregunta la haga el moderador, ¿no? Porque si vamos a este caso, las preguntas arrancaron ya, digamos, con los tapones de punta contra Trump, preguntándole por el cambio en la jueza, el próximo reemplazo en la Corte Suprema, después fue por el accionar en el COVID, ¿no? Y fueron una serie de preguntas en general sobre acciones de gobierno en este momento, el cual le corresponden a Trump responder, pero del cual Biden no podía decir nada porque no tomaba esas decisiones, ¿no? Digamos, entonces era una respuesta real desde el lado de Trump y una pregunta hipotética, digamos, para Biden. Igual tampoco Trump dio respuestas efectivas, ¿no? Digamos, también trató de escapar de esas preguntas. Ahí justamente lo que hacía era cuando Biden intentaba decir algo que él haría, Trump le dice, nosotros lo hicimos, vos lo hubieses hecho peor. O sea, siempre es como contrafáctico. Si a vos te hubiese tocado, lo hubieses hecho peor que lo que hicimos nosotros. Exactamente, quedaba en un terreno en la nada donde era incomprobable si lo hubiera hecho mejor o lo hubiera hecho peor, digamos, ¿no? O sea, por un lado Biden diría yo lo haría mejor y Trump diría no, lo hubieras hecho peor. Y no había forma de contrastar. Y otro tema que dio vueltas también alrededor del debate fue la figura de otros países, ¿no? De China continuamente. Trump echándole la culpa a China del COVID y que por lo tanto no pudo manejarlo bien por culpa de los chinos, y después
hablando sobre Biden, ¿no? Sobre las relaciones del hijo de Biden, Hunter Biden, con capitales chinos, con capitales rusos y demás. ¿Cómo ven esa relación entre el debate y la política exterior? Perdón, a mí me llamó la atención justamente la falta de política exterior. Si uno piensa, digamos, Estados Unidos, su tradición como punto hegemónico, podemos cuestionar si está en decadencia o no, pero justamente, no sé, me pienso como desde, no sé, en la época de Bush o incluso Obama, el rol que tenía la política exterior, y me parece que estuvo bastante ausente, más allá de que sí estuvo lo que vos mencionabas, Sebastián, pero también hubo como esa cosa mezclado con lo personal del hijo de Biden, de que si recibió dinero de él, digamos, de Moscú, y digamos, no fue realmente un posicionamiento de cuál es la política exterior norteamericana. En el caso, salvo de Brasil, sí lo mencionaron por el tema de la Amazonía, y que Biden dijo, y bueno, Bolsonaro salió a contestarle, pero que quería aportar dinero para que se paren los incendios que son intencionales en su mayoría, y que si en el caso de que Bolsonaro lo rechace, impulsaría una serie de sanciones. Me parece importante situar el tema del debate de política internacional. Primero, bueno, una dimensión de la cuestión de lo que sucedió en ese debate tiene que ver con lo que dijimos de las emociones, y luego en relación a los temas, bueno, fueron temas algunos seleccionados. El núcleo del debate se trató obviamente de un análisis y una evaluación de la gestión de Trump, centrada básicamente en la cuestión económica y en la cuestión del tratamiento del coronavirus. Luego, bueno, algunos temas de coyuntura, como la cuestión de la designación de la jueza, etcétera. Y los temas que aparecieron de política internacional, las menciones, no se refirieron en realidad a la política internacional, sino a dimensiones de la discusión y la interpelación a la acción política del gobierno o las supuestas identificaciones políticas, por ejemplo, en el caso de Biden, su acercamiento a través del hijo con empresas chinas o rusas, etcétera, lo cual significa que en realidad no se abordó la política internacional, sino como atributos propios de un u otro liderazgo, más que como la política internacional en sí. Y la mención al tema de Brasil, a la que decía recién Dacil, yo creo que tiene que ver un poco con el perfil que intenta recrear Biden en relación a los nuevos temas, ¿no? A los temas propios de los nuevos, de la agenda vinculada con la cuestión de las desigualdades estructurales, como el racismo que se planteó, y la cuestión del ambientalismo. Me da la impresión que lo que él quiso hacer es como un guiño a los ambientalistas, más que una preocupación real por lo que pueda suceder en Brasil, que dudo mucho de que, independientemente de que pueda ganar uno u otro candidato, cambie demasiado el enfoque de la política hacia Brasil que está teniendo Estados Unidos, porque me parece que obedece a un giro estructural en relación al reacomodamiento global de posicionamiento frente a la avanzada de China. Pero bueno, eso es yendo un poquito a los temas. No sé si se puede ir mucho más allá en relación a los temas tal como se presentó en este debate, pero sí quizás me gustaría salir del debate en sí y ponerlo en la perspectiva de la campaña. ¿Cómo están las encuestas? ¿Qué es lo que se esperaba en relación al debate a que incida desde ese lugar? ¿Y cómo está evolucionando esta campaña, que es una campaña muy importante y puede ser un parteaguas? Eso quería acotar sobre el tema ambiental, ¿no? Digamos, Trump aprovechó esta posición ambientalista de Biden para preguntarle si apoyaba el Green New Deal, ¿no? Digamos, esta propuesta de AOC, de la congresista estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez, y Biden directamente se despegó, ¿no? Que él no era parte de ese programa, porque además Trump le criticaba el exceso de gasto, además de este programa. Y eso puede llevar también un poco a la discusión entre las bases estadounidenses, ¿no? Digamos, hay una izquierda del Partido Demócrata que exactamente apoya el Green New Deal y apoya al Partido Demócrata por estas políticas ambientalistas, y Biden, digamos, dijo que apoyaba el ambientalismo, pero que no apoyaba este proyecto, sino que él tenía su propio proyecto, ¿no? Buena pregunta para ver cómo podría afectar a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no?
A mí me interesa de los tópicos, pero que también, digamos, trasciende el debate, que es parte, digamos, de la campaña, lo que preguntaba recién Federico. Dos cosas. El tema del supremacismo blanco, eso fue como de las cosas más resonantes del debate, porque justamente fue la instancia, le dieron una oportunidad de que Trump diga, lo condene, y sin embargo, básicamente dijo que retrocedan y que esperen, o grupos como Proud Boys o ese tipo de expresiones que son chauvinistas, fascistas, pero también, y además puso el foco de nuevo en Antifa, que ni siquiera es una organización, sino que recordemos como una ideología, podemos decir, una expresión muy vaga, digamos, si se quiere, o pone el acento en un supuesto enemigo, que obviamente lo extrema como parte de izquierda y que a veces acusa incluso a Kamala Harris, la candidata a vicepresidenta, de extrema izquierda y ese tipo de fantasmas que asusa muy bien Trump. Y otro fantasma que creo que agitó bastante fue el tema de no reconocer los resultados electorales, lo cual es totalmente inédito, creo que para la historia de Estados Unidos, este nivel de desconfianza que siembra sobre el resultado electoral cuando no tienen ni siquiera casi una mención en general las elecciones sobre el tema de supuestos fraudes. Hay que ver si esto termina, muchos dicen si termina siendo judicializado en la corte, como recordemos pasó con Bush y Al Gore, o si también incluso el Senado va a tener que decidir algo al respecto. Sí, no, y también hablando de los tópicos, tipo, recordemos que eran el COVID, la Corte Suprema, los problemas raciales, y me parece que alguno más que se me perdió, pero es eso, Trump después en Twitter claramente salió a defender la poca imparcialidad de Chris Wallace, ¿no? Del moderador, pero bueno, fue como también la cuestión que nombraba Dacil de Trump respondiéndole a Biden, vos habrías perdido mucha más gente por el tema del COVID. Me parece que fueron temas que claramente se tenían que tratar, pero que fue muy, muy desparejo en la cuestión de qué tenía para decir cada uno, porque si bien lo tenían que tratar como una cuestión de campaña y de sus políticas, sus propuestas para el 2021 cuando asuman la presidencia, me parece que fue una cuestión de criticarse y que el otro le discuta al otro candidato que habían hecho bien y que habían hecho mal. Pasó con el hijo de Biden, pasó con el COVID, pasó con la cuestión racial, digo, no hubo una discusión profunda, que igualmente tampoco me parece que lo podemos esperar de un debate presidencial, pero las críticas que hubo después en las redes sociales fueron más por ese lado, de que fue un desastre por las interrupciones que hubo y por el poco debate y pocas propuestas que hubo de ambos candidatos, ¿no? Y ahí de las encuestas que decía Fede, vieron que también hay encuestas como previo al debate, después del debate, cambia algo. Eso es interesante, pero también muy variables. Veía, por ejemplo, en las de CNN que habían preguntado antes del debate y decían que el 56% de quienes iban a ver el debate y apoyaban a Biden, y el 43% decían que iba a ganar Trump, pero después del debate dieron como ganador de un 60% más o menos a Biden. Sin embargo, después cuando consultás a Fox, algunos columnistas decían que obviamente ganó Trump. Después hay un sitio especializado que es muy, muy bueno, que lo recomiendo mucho, que es 538, que está acordado también con el New York Times y que está liderado por Nate Silver, que es un estadístico. Y él, por ejemplo, también veía que en realidad la intención de voto de los candidatos del 1 al 10 ronda el 5%, o sea, tampoco es que había mucho entusiasmo, si se quiere, y decían que la probabilidad de que cada candidato gane estaba en 4.7, 4.6 en términos de la percepción de los consultados. Sí, yo acá tengo las encuestas de 270 to Win, que es otro sitio también que aglomera diferentes encuestas en general, y la ventaja se sigue manteniendo más o menos igual, ¿no? A favor de Biden, entre un 5 y un 10%, pero en ese promedio, digamos, no saltó mucho comparado con la semana anterior. Yo insisto, analizando un poquito este tema, las interpretaciones del debate son parte también del dispositivo sobre el debate, y claramente estamos ante un escenario político en Estados Unidos donde hay polos conformados por los medios y ciertas orientaciones donde se amplifica o se
o se orientan las interpretaciones sobre el debate. Eso forma parte también de la estructura misma del debate, ¿no? Que es el debate sobre el debate, la interpretación sobre lo que pasó en el debate, etcétera. Yo quería marcar en relación a eso y cuál es la posible incidencia, que acá se trata de dos bases político-ideológicas bastante consolidadas, polarizadas, hay una disputa por el centro político, por los indecisos, y que lo que se vio en las intervenciones en el debate es mucha más condescendencia de Trump a su base ideológica que la que tuvo Biden con su base ideológica más fuerte, porque frente a las acusaciones de Biden contra los supremacistas blancos y también bastante instigadas por el moderador, Trump, digamos, no se despegó mucho, le dijo, bueno, chicos, esperen un poco, y desvió rápidamente hacia la cuestión de Antifa, pero en cambio cuando sistemáticamente, digamos, Trump acusaba a Biden de que la izquierda radical lo tiene comiendo de la mano, digamos, ¿no? A Biden no se hizo cargo en ningún momento, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí hubo mucho más guiños, y esto habla de un estilo político y de un modo de construir representación, hubo mucho más guiños de Trump hacia su base dura ideológica que de Biden hacia su base dura ideológica, y con esto tampoco quiero decir que las dos sean equivalentes, digamos, tengo mi propio juicio y obviamente considero que la base dura de Trump, sus consecuencias serían nefastas en un despliegue de su política hacia Estados Unidos por su carácter retrógrado, fascista, etcétera, y que no es cierto que haya una especie de teoría de los dos demonios, digamos, que se intentó emular de alguna manera también, si uno lo viera de afuera, no es cierto que eso sea así, pero bueno, me parece que esto es importante respecto a la campaña en sí, ¿no? Como Trump se plantea desde su base dura ideológica, intentar desde ahí atacar, y en cambio Biden lo que busca es una especie de contención desde la empatía, desde el entendimiento, desde la concordancia, desde el ampliar la interpretación. Tenemos un liderazgo basado un poco en el ataque, en la impugnación, sobre todo en tratar de representar la autoridad y la capacidad de mando, y del otro lado tenemos un liderazgo que intenta construir una autoridad desde la perspectiva del entendimiento. Son ideas que se recrean, yo no estoy diciendo que estas sean características personales que tengan, sino el modo en que se intenta recrear esto. La pregunta es que todo esto sucede en una situación concreta de una profundísima crisis, ¿no? Porque este debate no gira en el vacío ni ocurre en cualquier condición. Estamos hablando de que Estados Unidos está atravesando una crisis sanitaria, económica, política y social de enorme gravedad, que no es nueva, pero que ha potenciado tendencias que venían hace mucho. Entonces, ¿cómo opera esto? Esta es la pregunta que yo quiero retomar, digamos, ¿no? Más allá del debate, ¿cómo estamos viendo la conformación de la campaña en relación a este diálogo con esta realidad tan dura que está atravesando la sociedad norteamericana? ¿Cómo lo estamos viendo? Para mí ahí hay un punto clave, y es que en lo personal me parece que Biden tiene que aglomerar o juntar muchas bases con distinta ideología o con más margen o más amplio que lo que tiene que juntar Trump. Me parece que Biden tiene por un lado al Partido Demócrata de Izquierda liderado por Alexandria, que bueno, plantea estas cosas del Green New Deal, de un ambientalismo, una cuestión feminista. Bueno, ellos se autodenominan socialistas, ¿no? También con lo amplio que es el término para Estados Unidos, pero tiene que juntar por un lado eso y por un lado a lo que Biden, digamos, representa en su persona, al Partido Demócrata más cercano al establishment, ¿no? Ahí tiene que haber como una base mucho más amplia de la que está queriendo juntar Trump, que su partido ya de por sí en general es un partido mucho más conservador, ¿no? Y otra cosa que yo quería aclarar antes, respecto a lo anterior, es que no nos tenemos que olvidar que igualmente las encuestas lo que hacen es medir la intención de voto, y en Estados Unidos el voto es muy diferente al que tenemos nosotros acá en Argentina. No tienen un voto directo, no vota la mayoría, digo, todas esas personas que nosotros ahora vemos en la calle, vimos en Portland, vimos en todos los estados de Estados Unidos, la mitad de esas personas probablemente no puedan votar en noviembre. Entonces, digo, hay que tener en cuenta la dimensión de lo que nosotros vemos como, bueno, vemos estas cuestiones raciales como una cuestión que va a marcar la agenda y que va a determinar las elecciones, y me parece que no
no están así para llevarlo a un extremo, ¿no? Pero bueno, a tener en cuenta eso, nosotros igual en un newsletter del observatorio lo explicamos mucho mejor el sistema de voto de Estados Unidos, pero nada, para tener en cuenta eso me parece interesante. Ahí me parece muy interesante lo que dice Zoe de la base electoral a la que tiene que dirigirse, digamos, Biden. Y ayer en una charla daban un dato muy interesante que es justamente de la composición del voto, el voto blanco, anglosajón, sin lo que consideramos hoy las minorías y demás. En 1980, por ejemplo, representaba algo así como el 80% del electorado y hoy ronda el 60%, es decir, hay una mayor participación de, obviamente, la población latina, afroamericana, asiáticos también, entonces, y claramente esos sectores no son a los que le habla, no quiere decir que después si votan o no por Trump, pero digo, no es al electorado que le habla a Trump, y sí al que debería hablar Biden y que tiene justamente una diversidad enorme, como desafío, digo, hablar a esa diversidad, ¿no? Sí, igual habría que ver eso. Yo estoy de acuerdo, si uno analiza el mapa del voto en Estados Unidos, claramente el voto demócrata se concentra en las zonas costeras, urbanas, más asociadas a una dinámica digamos, más permeable a este tipo de agendas vinculadas con la diversidad y con este tipo de temáticas, y el voto tradicional que agrupa Trump, que no necesariamente es el voto republicano tradicional, está más centrada en el interior del país, los sectores que vienen del entramado industrial, etcétera. Pero yo no necesariamente encasillaría, digamos, como que el voto de Trump es homogéneo e ideológicamente retrógrado y el voto demócrata es diverso, cosmopolita y más heterogéneo. Creo que hay una heterogeneidad estructural en la sociedad norteamericana que tiene que ver con esta crisis que está atravesando hace mucho tiempo el modelo económico, político y social norteamericano, cuyo origen de esa crisis es toda la revolución neoconservadora de Reagan para acá, y que me parece que ahí está una de las claves de las dificultades y de la violencia y de la polarización que aparece discursivamente, que es la dificultad para darle sentido y representación a toda esa sociedad en crisis, y que eso es un poco también lo que aparece en el marco de esto que se trasluce en el marco de este debate. Es para cuestionar, para preguntarse, es una cosa que yo también a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué tan, porque esta idea es la que uno tiende a estar asociada, ¿no? ¿Qué tan homogéneo es en el sector de Trump? Me parece que el tipo de liderazgo al que él representa y pone en escena es el de no vislumbrar tanto la diversidad que hay en su base social, y en cambio, en el caso de Biden, es la elección de que un tipo de liderazgo le dé espacio a esa agenda un poquito más diversa. Porque si uno analiza al interior del Partido Republicano, también hay diferencias importantes en relación a cómo encarar los temas, incluso críticas muy grandes al propio liderazgo de Trump. No es homogéneo eso. Lo que pasa es que me parece que el estilo de liderazgo de uno y otro han elegido darle o no más hincapié a la cuestión de contener diversidades en su discurso. Y eso me parece que tiene consecuencias sobre el tipo de sociedad, ¿no? Digamos, no es que es neutral la consecuencia que produce un discurso como el de Trump y el discurso de Biden. Eso tiene, digamos, consecuencias obvias sobre la sociedad norteamericana y también sobre cómo se perciben otros liderazgos en el mundo que intentan dialogar con ese tipo de representación. En el caso de Trump, en la campaña que está llevando adelante, claramente está marcando trazos gruesos, ¿no? Digamos, separando la sociedad entre esa izquierda radical que destruye todas las ciudades y arma caos en las calles y demás, y todos los que queremos vivir en paz y tranquilidad en nuestras casas, ¿no? Entonces, siendo el candidato de la ley y el orden, es más fácil para él juntar toda esa homogeneizar esa base social y no discutir tantos temas en detalle, por ahí más complicados para realizar, ¿no? en el accionar político. Pero al menos yo lo veo así, ¿no? Digamos que Biden tiene esa dificultad de las diferentes facciones dentro de su partido, y Trump trata de, digamos, poner una gran
manta que abarque a todos, especialmente con el tema del orden y la criminalidad. Ahí Victoria Murillo, por ejemplo, citaba algunas mediciones que tenían que ver con si el tema de quién moviliza o por qué se moviliza la base electoral, y decía que justamente el candidato demócrata lo votan mayoritariamente porque es el candidato, quienes lo van a votar, lo votan porque es el candidato demócrata, pero no porque entusiasme, o sea, básicamente también porque no es Trump, sintetizaba ella. En cambio, Trump sí tiene un núcleo duro, habría que medirlo, obviamente, es como la gran cuestión, ¿no? Pero que sí interpela, que sí moviliza y que se entusiasma, y que justamente también eso representa un riesgo, porque ¿qué están dispuestos a hacer en caso de que Trump siga agitando este tema de que no va a reconocer el resultado electoral? Bueno, ¿qué está dispuesto a hacer la gente que se moviliza y es capaz de movilizarse? Incluso hubo, como sabemos, varias reacciones y muy violentas en las calles, ¿no? Creo que ahí hay una clave en esto que dice Dácil, que es no nos olvidemos que es un tema de oficialismo versus oposición, finalmente, y que la apuesta de la oposición es juntar a todo lo que esté contra el oficialismo. Y ahí me parece que ahí sí hay una clave en cuanto a esta necesidad de Biden de contener no solamente al voto, digamos, demócrata, sino a todo lo que quieren que se vaya Trump. Y ahí me parece que ahí sí hay una clave en esta mayor apertura discursiva de Biden, y que no hay que perderla de vista, porque muchas veces quizá uno se mete en el detalle, bueno, finalmente también en la lógica de oposición, y que pesa mucho. Lo que iba a decir es que lo del voto por correo, que estamos en plena pandemia y justamente Trump, creo que Valeria Carbone decía que es alrededor del 20 y pico % en la elección pasada, hay que ver cuánto va a ser ahora en plena pandemia, pero Trump direccionó todos los dardos contra eso, desacreditando por completo, y es una especulación tremenda, ¿no? Creo que ahí hay un punto, que es que Trump cree que su base es más movilizable para votar y que la demócrata es menos movilizable para votar, entonces que el voto por correo es un elemento que en la finita va a jugar más a favor de los demócratas que a favor de él. Tiene que ver también un poco con la interpretación de la pandemia. Trump siempre más orientado a que la gente salga y en ese sentido que vaya a votar presencialmente, y los demócratas más con una postura de cuidarse, y obviamente se traduciría en el tema de voten por correo. Entonces, me parece que ahí en el elemento del voto por correo está puesta también esta discusión sobre quiénes serían los que votarían por correo y quiénes serían los que irían a votar. Y también muchos llaman la atención por el tema de que hay muchos mecanismos para desalentar el voto, ¿no? Porque el tema de, bueno, tenés que hacer cola durante largas horas, incluso en algunos estados podés tener el voto anticipado, pero que ya igualmente está teniendo problemas. Hay gente que ya está, digamos, votando, preparando el voto, digo, y sin embargo ya hay, digamos, problemas administrativos, organizacionales y demás que afectan también, y que en cada estado es muy distinto, en cada ciudad. Y aún el voto presencial es un martes, un día laboral, donde ni siquiera es asueto ni nada, y hay que pedir permiso al empleador para que te deje ir a votar, digamos. Tiene un montón de problemas el voto normal, ¿no? Sí, que en general hablamos también de la participación, que ronda el 60%, al menos en las últimas dos elecciones, tanto las de medio término como en la presidencial, pero recordemos que es del 60% de los que se inscribieron, o sea, no de los que podrían votar, sino de los que se inscribieron en el padrón. O sea, ya tenés que tener una intención, una intención de votar, afirmarla en una serie de trámites que van desde registrarte hasta después ir a hacer una cola. Me acuerdo que Michelle Obama estaba haciendo campaña y decía, bueno, ponete unas zapatillas cómodas, llevate tu vianda, algo para comer, viste, como preparate para irte muchas horas. No es menor esa dimensión antropológica, si se quiere, de la participación política en Estados Unidos, porque bueno, la sociedad norteamericana es un poco así, donde hay espacios sociales de discusión, etcétera, pero la política es como un mundo bastante separado del común de la gente. No hay una politización masiva.
Sí hay mucho bombardeo cultural, mucha cosa de televisión y bueno, obviamente ahora con las redes, pero la política, la acción política, la participación política nunca fue una cuestión de mayorías y es así desde fundacionalmente, cuando uno analiza los textos fundacionales del federalista, que ahí están como agrupados los debates cuando se fundó la nación norteamericana y cómo iba a ser la Constitución. Una de las grandes preocupaciones que tenían cuando armaron los padres fundadores, como le llaman ellos en la mitología norteamericana, una de las grandes preocupaciones que se ve cuando discuten cómo va a ser la Constitución, etcétera, es qué hacer con las grandes mayorías que ellos consideran que no son aptas para decidir los destinos de la política. Entonces ahí siempre hubo un componente muy limitante de la cuestión democrática en Estados Unidos. Y todo el entramado de los frenos y contrapesos que se vende como la idea de democracia, en realidad no es la idea de democracia, es una idea republicana restrictiva para evitar que haya desequilibrios propios de la participación masiva en la política. Y eso es muy importante como una matriz fundacional norteamericana que dura hasta nuestros días y que las olas de incorporación política que ha habido no lograron quebrar completamente, porque el movimiento por los derechos civiles, que es el más conocido, o los movimientos de mujeres, o los nuevos temas que aparecen ahora, como el ambientalismo, etcétera, no logran tampoco, bueno, la cuestión latina misma, no logran permear masivamente a esas comunidades, sino que lo que hacen en todo caso es meterse en el sistema político con un pequeño sector o con un representante, pero no hay una incorporación masiva de esa gente en la participación política. No, aparte si ves, digamos, lo que escribía, por ejemplo, Hamilton, de lo que vos estabas nombrando, claramente hay una distinción entre democracia y república, o sea, ellos lo tomaban como una cuestión de que ellos tienen que apuntar, es más, o sea, vos ahora capaz ves, y en términos de democracia, no sé si es algo que en la sociedad estadounidense esté muy presente, la verdad. También, bueno, se hablaba del rol de los partidos políticos, que en ese momento ellos lo negaban bastante fervientemente, y ahora, bueno, obviamente hubo un transcurso en la historia de que se dieron cuenta que no se podían dar un marco teórico o agruparse sin los partidos, ¿no? Pero claramente lo mismo pasa con la distribución de senadores y representantes, digo, quedó desde la época esclavista que se repartían la gente por la cantidad de esclavos que tenía cada estado, entonces digo, como que son bases que tiene la política yanqui actualmente que quedaron de resabios o esclavistas o muy, muy, muy conservadores y bastante atrasados, digamos, ¿no? Claro, eso se evidencia en que la Constitución es de fines de 1700 y nada más hay 27 enmiendas, ¿no? O sea, cuán representativa, todos te dicen, bueno, no, pero en realidad eso es signo de lo sólida que fue la Constitución. Y bueno, hay que ver si es porque es sólida y que sigue siendo significativa para la actualidad, o si realmente habría que pensar otras modificaciones. Sí, hay también una idea de que esa Constitución, ¿no?, es prácticamente un objeto sagrado, ¿no? Es impensable un cambio de Constitución. Uno puede ir reformando diferentes cosas, pero jamás cambiar la estructura completa de esa Constitución, ¿no? Al menos así es como lo venden ellos dentro de su sistema cultural. Y también recordar que finalmente la democracia norteamericana o el sistema político norteamericano se trata de súper ricos. No hay que perder de vista esto. Es una sociedad que no por nada es el epicentro de la acumulación política y económica a nivel mundial, y que eso se traduce en el sistema político. Y que hay una elitización de la política, que las apelaciones una vez más, a la representación de los sectores populares y excluidos son muy relativas, y que es muy difícil la llegada de gente que no provenga de la élite político-económica, de la clase política. Y ahí es donde me parece que hay que rescatar el fenómeno que ha sucedido al interior del Partido Demócrata, porque, bueno, efectivamente ahí hay una incorporación de sectores que representan algo distinto y que aparte provienen de un lugar distinto. Independientemente que después sobre esa historia se construye también el relato. Está claro que figuras como Alexandra
y otros, provienen de sectores de clase media que no estaban incluidos en el juego político en los últimos años, digamos, ¿no? Y que representan un proceso genuino de inclusión política de sectores antes excluidos de la representación. Ahí hay algo a considerar también, de lo que se pone en juego en un lugar y en otro, y de qué representa Trump también en términos políticos como una cosa reactiva frente a una dinámica que viene a impugnar algunas de estas verdades supuestamente duraderas del sistema político. Lo que pasa es que Trump lo que hace es como intentar captar ese espíritu inconformista y dirigir ese inconformismo en un sentido canalizándolo con emociones que uno consideraría en principio negativas. Ahí hay toda una discusión también sobre lo complejo de lo que representa cada uno, saliendo de lo macro, ¿no? Y cuando vas a analizar esta situación. Por eso era raro verlo a Biden en el debate dirigirse a Trump como si Trump fuera el super mega millonario y Biden fuera una persona de clase media urbana trabajadora, ¿no? Digamos, él tomaba ese discurso, pero uno sabe como espectador que Biden es tan rico o más que Trump, ¿no? Digamos, en el fondo. Sin embargo, tratan de buscar esas identificaciones contrarias. Claro, pero ahí es como que se juega algo simbólico, por ejemplo, con el caso también de Kamala Harris. O sea, ella, ya podemos decir, pertenece a la élite política y demás. Sin embargo, cuando la designaron, lo primero que se dice es afroamericana. O sea, ella viene de padres profesionales, académicos, todo. No, lo importante es que hija de inmigrantes. O sea, ¿cuál es con quién lejos se la mira, ¿no? Afroamericana. O sea, ya estás. Ese es el clivaje que define la percepción de ella, ¿no? Más allá de su carrera y otras cosas que obviamente también se nombran, pero eso a mí me llama mucho la atención viéndolo con los ojos desde la política argentina, ¿no? No, y que aparte de Kamala Harris y Biden salieron, creo que 2 días después, a declarar sus impuestos de que el New York Times haya sacado eso de Biden. O sea, tampoco digamos que sean los reyes de la transparencia impositiva. Pero bueno, también otra cosa que me parecía interesante de lo que hablaba Fede era que no solo se le dio un poco de lugar a la juventud, por así decirlo, o a una nueva generación política, sino que también al lado de Alexandria están figuras como Ilhan Omar o Rashida Tlaib, que son que se escaparon exiliadas de sus lugares. Rashida Tlaib es palestina, tiene descendencia palestina, entonces como que también es como una cuestión bastante interesante de que sean congresistas y tengan ese peso cultural para lo que figuran en la sociedad estadounidense, ¿no? Pero bueno, como que se viene claramente a hacer un cambio ahí. No sé cuánto se va a poder lograr eso dentro del Partido Demócrata, pero por lo menos se intenta, me parece. Con el corrimiento de escena de Bernie, lo que se perdió ahí es el núcleo de impugnación político-económica como base para estructurar ese multiculturalismo que contiene a las diversidades. Porque lo que le daba Bernie era a la presencia de los afro, de la diversidad étnica, de los inmigrantes, de la demanda de género, le daba una matriz político-económica con esto de la revolución política, etcétera, que le daba a toda a ese conjunto de demandas propias de la agenda de la diversidad o de la igualdad, para ponerlo en un sentido, digamos, simple, le daba una matriz de impugnación al sistema político-económico. Corrido Bernie de ahí y reemplazada la figura por Biden, queda un discurso en el núcleo medio difuso, medio ambivalente, acompañado de esa agenda de los temas de diversidad, más compatible con una especie de multiculturalismo medio soft, que bueno, que es entendible para la campaña, pero me parece que ahí hay que ver cómo sigue la película, cómo se continúa la película independientemente de la cuestión de las elecciones, digamos, porque me parece que la figura de Bernie, independientemente de las características personales de él, Luis Zamora norteamericano, me parece que lo que ponía
en su discurso, que fue muy potente, digamos, y que marcó, digamos, una cuestión central, es que toda esa agenda de diversidad estaba estructurada por una impugnación a las bases de cómo estaba organizado política y económicamente el sistema norteamericano. El corrimiento de eso por Biden hace como que todo pueda flotar en una ambivalencia, que bueno, uno puede decir, bueno, para las elecciones está bien, pero hay que ver cómo sigue. Esa es una gran pregunta. Bueno, ¿algunas reflexiones finales sobre este debate? ¿Zoe? No, habrá que esperar al próximo, el 15 de octubre. Bueno, primero está el de los vices, pero ahora el enfrentamiento entre Biden y Trump de nuevo va a pasar en Florida el 15 de octubre. No, me parece que sí, siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, claramente van por los indecisos. Digo, yo cuando nombraba al Partido Republicano como más conservador, entre algunas comillas, hablaba de la base fiel al Partido Republicano, que fueron también los que en el 2016 discutieron mucho la candidatura de Trump. Sin embargo, ganó y bueno, ahora hay que apoyarlo. Pero básicamente van por los indecisos. Hay muchísima gente, hay más del 40 y pico % de la gente, según algunas encuestas, que no quiere ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata por lo que representan en Estados Unidos. Hay mucha gente que no vota, que no le interesa porque ya ha perdido la fe política en los Estados Unidos. Pero bueno, me parece que Biden es eso lo que intenta un poco ganar esa gente que le falta. Perdió mucho apoyo en los hispanos, todavía como que no logra remontar eso ahí. Entonces nada, van claramente a apuntar los dos a ese margen para estar seguros que le falta para ganar el 3 de noviembre, ¿no? Daci, ¿alguna reflexión final? No, que en general de los debates no hay muchas sorpresas, por lo que vimos en el primero. Si sigue así en esta línea, no mueve mucho el amperímetro, más allá de que sí hay estados como indecisos por el momento. También lo que dicen algunas encuestas es que los electores ya decidieron, hay muy poco porcentaje de indecisos, de votantes, no de estados, recordemos esa diferencia. Así que, pero bueno, siempre es interesante ver qué pasa en estos debates, y al menos es un show también, hay que leerlo de esa forma. No se juega, no se decide nada relevante ahí, pero bueno, habrá que esperar. Sí, me parece importante dos cosas. Primero, esto que marcaba Daci, que el sistema electoral norteamericano, si vamos al efecto concreto en cuanto a la votación, etcétera, y que ha sido explicado también, me parece que hay que remarcar una vez más que el carácter indirecto del sistema de elección norteamericano hace que quizás las encuestas que tienden a homogeneizar nacionalmente las preferencias o las orientaciones en relación a los temas, o quizás el voto latino o el voto afroamericano como una entidad homogénea a nivel nacional, luego no se traduce necesariamente en la cantidad de votos que te definen la elección, y no simplemente porque la encuesta esté bien o mal hecha, sino porque al haber más concentración de algún tipo de población o de algún tipo de preferencia en los estados que tienen un diferencial mayor en cuanto a la cantidad de electores, el efecto que produce ese estado de opinión pública general en esos estados es diferente. Entonces acá se habla siempre de los famosos estados bisagras, donde se concentra muchísimo la atención, y quizás por ejemplo el caso de Florida, que es el más mencionado, es un estado que en sí mismo es heterogéneo, porque tiene el sector de la costa más cercano a Miami, donde está el enclave de los cubanos, de los venezolanos, etcétera, y luego el norte del estado, que es más parecido al interior de Estados Unidos, y quizás muchos elementos discursivos que se plantean en un debate general en realidad están dirigidos a ciertos sectores clave y se interpretan como un discurso general, y tienen en realidad dardos muy dirigidos a ciertos lugares y pensados de esa manera. Cuando uno los interpreta de fuera aparecen cosas que no tienen mucho sentido, que son exageraciones, pero puestos en la discusión de el efecto que van a cumplir son como dardos muy direccionados a activar
ciertos mecanismos. Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, porque en una elección pareja, eso es lo que termina definiendo. Y después, finalmente, bueno, pensar esto, la crisis de representación final que expresa este tipo de situaciones en Estados Unidos, ¿no? Que el sistema político norteamericano está atravesando una crisis de representación, donde se pone en juego no solamente las identidades tradicionales, sino la propia institucionalidad. Que un presidente norteamericano discuta el carácter o no fraudulento de la elección, además de una cosa graciosa y hasta paradójica, uno podría decir, está hablando que lo que se está discutiendo es la propia institucionalidad. No casualmente se discute el tema de la Corte Suprema, no casualmente se discute el sistema electoral. Tiene que ver con que esta crisis de representación afecta también a la base misma de la institucionalidad norteamericana. Y también ayuda a deconstruir cómo se nos vende a los latinoamericanos la democracia norteamericana, ¿no? Esta idea de que es el modelo de democracia, etcétera. Me parece que esto de un poco de barro, todos revolcados en el barro, nos hace recordar, tampoco condenatoriamente, sino que nos hace recordar que, bueno, que en todos los lugares se trata de la política, y que la política no es una cosa prolija de señores que discuten ordenadamente sus argumentos, digamos, de manera habermasiana, sino que la política también es el barro, la política también es la chicana, la política también es la operación, y mucho más cuando la política está surfeando una crisis histórica de la magnitud que tiene la crisis en Estados Unidos. Muy bien, con esto damos final a este podcast. Nos veremos en la semana con otros temas. Muchas gracias por haber participado. Nos esperamos en la próxima. Nos vemos, gracias. Chao, gracias.